Cuando Lord Kazuma estaba en una crisis existencial, apareció una ladrona de pelo plateado, iluminada por la luz de la luna. Era Chris, quien rápidamente entró a la habitación, pero hace un par de días atrás ella le estaba pidiendo ayuda, pero Kazuma la rechazaba. En ese momento lo único que le cuenta es que hay una reliquia divina en el castillo, que tiene el poder de intercambiar los cuerpos de las personas. Sin embargo, el tiempo de efecto es corto y que este no representa un peligro. Pero Chris le dice que hablando de ese objeto mágico, si uno de los cuerpos muere durante el cambio, ya no se podrá volver a la normalidad. Si ese objeto mágico se utiliza bien, uno podría conseguir la vida eterna. Esa es su verdadera función. Luego de un par de charlas, esta reliquia no podía quedar en malas manos, por lo tanto, decidieron ir al castillo donde estaba la princesa y tomarlo por la fuerza. Rodeados por la oscuridad, se encontraron a las afueras del castillo. Allí Kazuma aparece con un traje oscuro y una máscara que el demonio Vanir le regaló. Esto con tal de que no descubrieran su identidad. Chris se sorprendió y dijo que estaba genial y que quería una máscara también. Su objetivo de infiltración y robar el collar de Iris para Kazuma era la primera vez que hacía algo como un auténtico criminal, pues los únicos delitos que había cometido eran pequeñas faltas, como orinar en público y cruzar la calle de forma indebida. Bueno, aparte del acoso sexual. Preparados para subir los muros del castillo, empezaron a discutir por quién sería el jefe de la misión, pues esto lo resolvieron de la mejor manera, un piedra, papel y tijeras. Allí Kazuma perdió en Janken, por primera vez en la vida. Con sus grandes habilidades de sigilo, tanto la jefa y su asistente lograron entrar al palacio exitosamente. Pero no todo fue de maravilla, ya que Kazuma siempre tiene el poder de arruinar todo en el preciso momento. Pues luego de la casi manoseada de Kazuma Chris, tratándose de esconder de los guardas, fueron a un cuarto lleno de tesoros, pensando que ahí encontrarían otro objeto mágico, pero este cuarto también estaba lleno de tesoros trampas, por lo que tenían que ir con cuidado. Allí Kazuma se distrae con unas revistas curiosas, lo que en su instinto virgen hace que las tome, lo que ocasiona que se active la alarma y así descubran que hay intrusos en el castillo. Pero esa noche fue el prime de Lord Kazuma. Era simplemente invencible. Guardias, nobles, aventureros, guardias reales, hasta el propio héroe Mitsurugi. Eran todos derrotados con facilidad y siendo humillados. Aunque al principio el ladrón del arco era considerado el más débil, luego todos murmuraban con temor enfrentarse a él. Incluso Chris dijo, no sé si eres cómicamente débil o increíblemente fuerte. Una cosa es segura, no quiero tenerte como enemigo. Al día siguiente había una recompensa por el ladrón que se infiltró en el castillo, igual de alta como la cabeza del rey demonio. Fue algo inevitable, ya que la legendaria pareja de ladrones solidarios revolucionaron el castillo y le robaron un objeto mágico a la princesa por la fuerza. Además había que tener en cuenta que muchos aventureros de gran renombre estuvieron pasando allí la noche, por lo que los rumores sobre la proeza del hombre albino y el de la máscara se extendieron por toda la ciudad en un instante. Por cierto, la máscara que el demonio Vanir le obsequió tiene la función de hacer que el usuario esté a su 100% en luna llena. No da poderes ni otorga alguna habilidad, solamente hace que el usuario esté en las mejores condiciones que su cuerpo y mente permitan en ese momento. Kazuma le dice a Chris que era un regalo que le dio un dependiente sospechoso, que trabajaba en una tienda de objetos mágicos de Axel y que era uno de los objetos más populares y vendidos. Por lo tanto, pensaba que era un simple artículo. El nombre de la banda de ladrones de pelo plateado se hace famoso por todo el reino y en parte por culpa de Megumin, pues ella estaba enamorada y admiraba al grupo de ladrones solidarios, así como una de sus fans decidió establecer un subgrupo del grupo original, reclutando personal para sus actividades de justicia, proclamándose la líder del subgrupo de ladronas y como la única persona que atestiguó el esfuerzo que hizo el grupo de ladrones enmascarados, decidiendo ayudarlos desde las sombras.
Este grupo, que era más como un club de fans, se establecieron en una mansión de Axel como base secreta. Allí la primera reclutada fue Jun Jun, que fue sencillo ya que quería estar con Megumin. Luego reclutó a Iris, que para el momento paseaba por el reino de Mo Incógnito, con el alias de Alice, y quien no dudó en entrar al club. Por último, reclutó a Cecily, una miembro de la iglesia y maga sanadora, y por supuesto estuvieron la jefa de pelo plateado y el asistente enmascarado. De esta manera tuvieron varias aventuras y hasta tuvieron una misión para apoderarse de un arma divina, con la ayuda de Megumin. Sin más que agregar, me despido. Un saludo a los suscriptores y visitantes. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en otro nuevo video.